Hola amigos, bienvenidos a La Loma Rosa. Este es un espacio donde conversamos de la vida real, esa que a veces duele, que transforma, pero que también nos despierta. Aquí hablamos de las historias, de muchas historias de mujeres que viven en silencio, historias de cuerpo, de mente, de cansancio, de fuerza y también de volver a sí mismas. Y el episodio de hoy, cuando nos llegó la historia de Caro, tiene un mensaje muy especial y es: mi cuerpo me salvó obligándome a detenerme. Y es que muchas veces creemos que podemos con todo, que aguantar es fortaleza, que seguir incluso rotas es normal. Hasta que el cuerpo dice, bueno, ya estuvo bueno mi reina, ya, y no manda un mensaje por WhatsApp o algo así, manda una alerta en forma de crisis. Bueno, Caro, bienvenida a este espacio. Muchas gracias por anticipado, por aceptar esta invitación. Caro hoy nos va a contar, niñas, una historia de una mujer que vivió una experiencia límite y fue sufrir una úlcera perforada que cambió completamente su relación con su cuerpo, pero también esa relación con la alimentación, esa relación con el ejercicio, incluso esa misma relación con la vida. Incluso es una conversación que va más allá de dietas, de cuerpos y mucho menos cuerpos perfectos. Es una conversación sobre escucharnos, sobre salud, sobre cuándo detenernos. Porque a veces pues hay cargas que llevamos de manera individual y lo más importante es cómo en medio de esa crisis o esa alerta vamos aprendiendo a detenernos antes de rompernos. Porque podemos ser mujeres fuertes, pero no nacimos para estar siempre como en la emergencia, en la ambulancia, en correr. Entonces, Caro, bienvenida a La Loma Rosa. Y vamos a entrar entonces en materia. Caro, cuéntanos un poquito quién es Caro, antes de entrar a contarnos su historia, ese momento que lo cambió todo. Listo, Day, Isa, muchas gracias por la invitación. Esperando el momento pues desde hace ya varios tiempito que Isa me había hablado pues como de esta iniciativa. Entonces muy contenta de poder participar y hacer pues como pública esta experiencia y que le llegue pues como el mensaje no solamente a las mujeres fuertes que escuchan este canal, sino a todas las personas que de alguna manera le pueden ayudar pues como a que sigan adelante. Algo de mí, soy mamá de 2 hijos, David y Martín, casada, profesional también, ingeniera de sistemas. Tengo pues un tema académico bastante amplio, muy juiciosa en esa parte, 11 años laborando en una empresa que quiero bastante, muy contenta pues como desde la parte familiar y la parte laboral, pues que me he sentido pues como muy realizada en ese aspecto. Ahora sí, como con el tema de la historia, hace aproximadamente pues ya este año en septiembre se cumplen 3 años de aquel episodio donde, no sé, muchas veces la vida, y en este caso pues o en mi caso fue el tema del cuerpo, que le dice a uno como, vení, está pasando algo, y muchas veces uno lo que hace es como ignorar esas señales. No, yo me tomo una pastilla, ¿cierto? O no, voy a terminar de hacer esto y no voy a ir al médico. O sea, van pasando como muchas cosas, uno le va dando importancia a otro tipo de cosas y no, uno dice en ese momento no está mal, pero al final ya cuando llega como esa situación, ya uno dice, ay, ¿por qué hice esto? ¿Cierto? Entonces, finalmente, como les decía, hace ya casi los 3 años, me dio un dolor y fue muy curioso porque el dolor no fue en el estómago, la úlcera perforada es en el estómago,
pero el dolor fue en el pecho. Entonces, digamos que yo dije, me estoy infartando, sin saber que era un infarto, pues, o sea, fue muy charro. Dije, me estoy infartando, salí a urgencias, me hicieron los exámenes correspondientes y lo que tenía era un neumoperitoneo, que es tener mucho aire en el pecho, pero porque eso lo genera una perforación, ¿cierto? Que no sabían en ese momento si era intestinal o estomacal, ¿cierto? Entonces, luego de ahí me llevan, me trasladan, primera vez que montaban una ambulancia, o sea, eso fue el caos total. Y me dice el cirujano cuando llego, me dice, mira, esto es muy grave, es demasiado grave, vas de operación ya, no sabemos dónde está la perforación, nos toca o con la paroscopia y si no encontramos la perforación toca abrirte completamente. Entonces ahí en ese momento pienso en mi familia, en mis hijos, pues que están pequeños, como que realmente lo que dicen por ahí como que te pasa la vida en un momentico. Yo decía, yo no, ¿en qué momento me pasó esto? O sea, le puse mucho cuidado a muchas cosas en mi vida y cómo es posible que todas esas señales, dolores de cabeza, dolores de estómago, indisposiciones que uno tiene en el día a día, sencillamente lo fui dejando atrás. Como que lo normalizaba. Exacto, y muchas personas lo normalizan y ya. Entonces ahí fue como el tema, entré a cirugía y pues digamos que ahí ya fue como ese punto como de quiebre puntualmente que decía, no, vení, ¿qué está pasando? Debo hacer algo para que esto no vuelva a pasar. Y es que pasa algo bien curioso, es que las mujeres nos volvemos como muy expertas en eso, en lo que vos decías. Ya tenías unas señales, pues, pero uno empieza a normalizar y empieza a decir, es que es normal sentirme cansada, es que es normal que me duele la cabeza, es que es normal este dolorcito de estómago, ¿cierto? Pero no, es el mismo cuerpo que nos empieza a enviar esas señales diciéndonos, oiga, venga pilas que hay un asunto. Y en el caso de Caro fue, pare. Cari, ¿y qué pasó después de eso? ¿Qué pasó después de entraste a cirugía, tuviste el procedimiento? ¿Qué ocurrió? Bueno, pues lo más impactante fue cuando el cirujano llegó a revisarme después de la operación y pues él se quedó como recordándome, pues fue como el caso de la noche prácticamente, porque me decía, es un caso muy raro. Las úlceras perforadas solo se ven en personas mayores de 70 años. Y aparte de eso, es raro que le dé a una mujer, es más común en un hombre, ¿cierto? Entonces me decía, ¿te dio gastritis en algún momento? No. Entonces, ¿cuál fue el punto? Yo era asintomática. O sea, no me dio, o sea, yo no sé qué es tener una gastritis, ¿cierto? Entonces me decía, es un caso muy raro porque pues en ese momento yo tenía 39 años, ¿cierto? Entonces me dijo, mira, es de cuidado, igual pues pues te cosimos, te pusimos como un parchecito en el estómago, debes cuidarte con la alimentación. Ya ahora lo que quedaba era averiguar qué era lo que había pasado, ¿sí? Entonces estuve hospitalizada aproximadamente 10 días y en medio pues de la hospitalización me hicieron exámenes y descubrieron que tenía una bacteria que es muy común en todas las personas, que se llama Helicobacter pylori, ¿sí? Y que a muchas personas lo pueden tener por años y no les pasa nada. Y no se dan cuenta. Y no se dan cuenta y siguen. ¿Esto de qué da? Muchas veces cuando uno come, por ejemplo, ensaladas en la calle, ¿cierto? Crudas, por ejemplo, la lechuga, y uno sabe pues cómo es la higiene, si las están lavando o no, y la bacteria puede estar, digamos, ahí camuflada, exacto. Entonces, él me decía, mira, tienes la bacteria y la bacteria lo que hace es empezar a generar como una llaguita, que eso es lo que se conoce como la úlcera. Pero hay otros componentes porque la úlcera por sí sola no hay, se va a perforar y se perforó, no.
hay otros componentes que pueden disparar que eso se perfore. ¿Y qué componentes son? Entonces puede ser un tema de emociones, como por ejemplo, no sé, estrés, ¿sí? O él me decía, consumes muchos medicamentos AINES. Y pues si yo en esa época, pues yo no sabía que era un medicamento AINEX. Y yo le decía, ¿pero qué es eso? Me decía, los medicamentos AINES, por ejemplo, el ibuprofeno. ¿Consumes mucho Advil, por ejemplo? Entonces yo le decía, sí, porque me dan muchos dolores de cabeza. ¿Cuántos en el día? Entonces yo me podía tomar 2 en el día y eso por muchos años, ¿cierto? Entonces me decía, ahí está, o sea, yo no te sé decir puntualmente qué es, pero entonces has tenido como varios comportamientos o varias situaciones que te ayudaron a empeorar, a que eso pues de alguna forma se perforara. Entonces mira, ahí es donde hablo del tema de normalizar. Cuando uno tiene un dolor de cabeza y me dice, no, me voy allí a la farmacia a comprarme un Advilcito, pues como tan inocente. Y no hablo tanto de porque Advil como marca pues sea malo, no, obviamente no, sino el componente, el ibuprofeno, puede ser otra marca, puede ser el genérico ibuprofeno completico, o sea, es el medicamento en sí. Y el exceso, ¿cierto? Y, exacto. Porque vos hacías 2 veces al día. Entonces, Y por muchos años, ¿cierto? Porque se normalizaba, no, tengo solo un dolor de cabeza. Entonces ya cuando él logró pues como tener esa conclusión, entonces me dijo, no, tenemos que atacar la bacteria, ¿cierto? Ya con antibióticos y debes empezar a cuidar tu alimentación porque no puedes estar consumiendo tanta, digamos como tantos alimentos crudos, por ejemplo. ya enseguida vamos a hablar de alimentación. Okay. Hablemos de una, pues lo decías ahorita y es, hay muchas emociones, hay muchas cargas, ¿cierto? Caro fue presentando dolores de cabeza, pero también esto se detonó en la úlcera y es, ¿por qué te exigías tanto? ¿O qué era lo que te llevaba a ese nivel de exigencia? ¿O qué te llevaba a normalizar eso? Ahorita nos decías al inicio, soy profesional, pero soy mamá de 2 hijos, pero también soy responsable de un proceso interno muy grande, tengo a mi familia. Caro, ¿por qué se sobreexige o por qué se sobreexigía o qué pasaba en ese mundo de Caro? Ok. Pienso que ese tema de sobreexigencia pues no lo veo tan así. Yo pienso que uno como ser humano debe sacar tiempo para todo, ¿cierto? Pienso que era más un tema como de priorización, ¿cierto? De priorizar. Si yo quiero darle, por ejemplo, a mi familia ese amor, pues yo iba y les daba el amor, pero entonces venga, primero cuídate tú, ¿cierto? Para poder tener como todas las fuerzas y brindarle todo el amor o jugar con mi hijo menor o lo que sea. Entonces yo no lo priorizaba, ¿sí? Al final, uno como ser humano, pienso que para sentirse realizado también, pues o es mi pensamiento, haz varias cositas, ¿cierto? Ten tu momento propio, ¿cierto? Ten tu momento profesional, ten tu momento familiar, ten tu momento con amigos, ¿cierto? O sea, como en esa variedad, ¿sí? Y pienso que yo lo daba todo para todo lo demás, pero me tenía olvidada era a mí misma, ¿cierto? Entonces, más allá de la exigencia, pues, o lo que me dices como el que me impulsaba a ser como tan exigente con esas otras cosas, es porque siempre he tenido ese pensamiento, pero no me estaba priorizando yo. Te voy a poner un ejemplo, no sé, y es muy uno lo aprende como de las mamás. Cuando uno tiene hijos que le dicen, no, primero dale la comida al hijo, ¿cierto? Y después comes tú. Y uno se queda como con ese pensamiento, ay no, si yo voy, hago el almuerzo, por ejemplo, y primero le doy la comida al bebé, no, porque es que es el bebé. Pero ya con los años digo, no, yo necesito tener fuerzas,
para poder alimentar, por ejemplo, a mi bebé. Cargarlo. Exacto, cargarlo y demás. Entonces ven primero o levántate más temprano o prioriza o haz las cosas antes para que tengas esa fortaleza o esa fuerza y luego sí, con toda la atención 100% ya a ese bebé. Ahora uno crece como con esas, digamos, ideales que también seguramente pues los abuelos pues le dicen a nuestros padres, pero eso que te lo va diciendo la misma vida, ¿cierto? Pues con la experiencia o que uno muchas veces está como viendo las situaciones. Y así este Paret hizo eso. Sí, claro. Hizo eso y es amor propio. Exacto. Y ese amor propio que ahorita te paramos un poquito, y yo creo que con Isa lo hemos conversado en otros episodios de alimentación. Entonces el médico te dice, listo, Caro, tenés esto, te operan, Caro sale de allá. ¿Y qué pasa con este tema de amor propio, alimentación, deporte? ¿Qué empieza a hacer eso en la vida de Caro? Okay. Bueno, primero pues cuando salí de allá, pues yo salí súper aterrada porque yo dije pues... Es un milagro también. No, total, o sea, es que hasta el mismo cirujano lo dice, es más, todavía aún me atiende porque pues debo tener unos controles cada cierto tiempo y él cada que me ve me dice, eres mi milagro, eres mi milagro porque pues, o sea, llegaste como justo a tiempo, entonces claro, al salir yo de allá, yo decía, no, esto, si está en mi control, pues esto no puede volver a pasar. ¿Cierto? Una cosa muy diferente es como, no sé, tenés una enfermedad terminal, pues no sé, algo, pero si es un tema de alimentarte bien, cuídate bien, no, eso está es en el control de cada uno. Entonces yo salgo de allá, dije, listo, pues voy a arrancar, cita con nutricionista, bueno, toda la cosa, y empecé a generar unos hábitos, algo que sí tengo bastante desarrollado es disciplina con las cosas, que muchas veces me vuelvo muy estricta hasta con esos temas, pero entonces como en mi mente estaba, pues si no lo haces, puedes volver a caer en ese tipo de cosas. Y puede ser más peligroso. Exacto, más que tengo como ya allá la heridita en el estómago y toda la situación, entonces dije, no, voy a la nutricionista, me mandó un plan de nutrición. Y yo hice todo lo que me dijo al pie de la letra. Entonces te estoy hablando de septiembre hasta diciembre. En diciembre que tuve la cita nuevamente con ella, resulta que había bajado mucho de peso. Mucho, demasiado. Eso implicó una pérdida de masa muscular, ¿sí? Pues había bajado bastante. Entonces ella me dijo, esto no puede seguir así. O sea, necesitas hacer ejercicio. Entonces yo le decía, o sea, persona más sedentaria y yo, o sea, la relación con el ejercicio estaba muy mal, o sea, súper mal, pero súper mal desde que empecé a ser mamá. Yo soy mamá desde los 21 años y en que si tenía 39, pues en ese momento. Entonces, pues en mi adolescencia uno sí, normal, que juegaban baloncesto, que en la natación, ¿cierto? Pues como lo normal de los cursos que lo ingresan los padres. Pero ya después de ser mamá, no. Entonces dije, no, ¿yo qué voy a hacer? Yo no soy de gimnasios para ir a estar allá haciendo fila a una máquina. O sea, ¿yo qué voy a hacer? Entonces de tanta cosa, pues porque mi historia, pues obviamente en la oficina y mi entorno en general, pues la conocieron. Acá en la oficina, una persona que me dio un regalo. Y es Isa, la que está aquí con nosotros. Ya entendemos por qué. No, entonces ella me dio un regalo de 2 clases personalizadas, ¿sí? Con un entrenador que iba hasta la casa, ¿cierto? Entonces yo, maravilloso, o sea, yo creo que este es como la forma, no tengo que ir a desplazarme a ninguna parte ni nada. Perfecto, le dije a Isa, listo, yo gracias por el regalo, yo agendé la cita, me asignaron un entrenador y me dijo, listo, para el martes a las 10 de la mañana. Martes a las 10 de la mañana, la clase era 1 hora. Duré 15 minutos en la clase. ¿Qué te dio? No, casi que me desmayo.
casi me desmayo porque pues imagínate el sedentarismo tan impresionante Y pasará. y pasar a hacer ejercicio. Obviamente él me tenía que exigir bastante pues porque necesitaba saber en qué nivel estaba yo. Es muy curioso porque él me miraba como, ay Dios mío, no, esta niña no va a poder, definitivamente que no. Y me preguntó, ¿quieres agendar la segunda clase de regalo? Y yo le dije, obvio. La segunda clase era a los 2 días. Entonces yo dije, no, pues yo sé que estoy muy débil y toda la cosa, pero esto no me puede pasar. A la siguiente clase, ya sí duré la hora, gracias a Dios, ¿cierto? Pero obviamente él también le bajó a la intensidad y me dijo, mira, puedes arrancar 2 veces a la semana, ¿sí? ¿Estás interesada? Entonces yo le dije, sí. ¿Cuál era la ventaja? Que iba hasta mi casa, ¿cierto? Y entrenábamos, exacto, total, o sea, esa fue como la solución. Arranqué de esa manera, pero entonces hay algo muy importante, que yo ya venía desde septiembre a diciembre y yo arranqué los entrenamientos en enero. Entonces, en ese lapso de septiembre a diciembre, generé el hábito y la disciplina de alimentarme. No, es que hiciste el 80%, el Sí. 80% de lo que siempre nos dicen. Exacto. 80% alimentación Y el 20%, aunque yo ahorita no creo en esos porcentajes porque pues ya la experiencia de todos estos años de ambas cosas me ha dado sé que obviamente no suman el 100%, pero yo le diría 100 alimentación, 100 el ejercicio y hay otro componente muy importante y es el 100 al descanso, al que tengas una higiene de sueño muy sana, o sea que de alguna manera puedas descansar entre 7 y 8 horas. Entonces uno dice, pero Caro, o sea, ¿cómo hace uno? Porque pues al final Sigue uno siendo trabaja, uno es mamá, ¿cierto? Vuelvo y digo, priorización y disciplina. O sea, muchas veces lo que hacemos es, ay, me voy a ver esta serie o voy a estar aquí scrolleando en TikTok o en Reels en Instagram o X cosa. No, vaya, muévase 30 minutos, salga a trotar, levante pesitas media horita, ¿sí? O duérmase, ¿cierto? Entonces yo pienso que el haber tenido como esa disciplina inicial de alimentación y luego coger el ejercicio, eso fue lo que me ayudó. Hasta ahorita sigo entrenando con el mismo entrenador, o sea, él dice... Y ya, pero no solamente entrenas, en la historia nos contabas también, Ajá. corres. Ah, sí, también. ¿Cómo llegó? ¿Cómo llegó ese tema? Entonces, ya arranqué con él entrenando en enero, ¿sí? Enero y más o menos como en marzo, hacíamos como un tema de HIIT, pues en el entrenamiento. Y él me colocaba a trotar. Yo no duraba ni un minuto, o sea, ustedes no se imaginan. Eso me dolía todo. Entonces, pues, él siempre me dice como que te voy a retar, ¿sí? Y hay algo en mí que si me ponen un reto, como que será que me transformo, pues yo no sé cómo, la competitividad, pero me sale súper a flote. Yo no, esto no me puede quedar grande y yo no, póngame. Entonces arranqué 1 minuto, después, pues ahí mismo en mi casa, 3 minutos, luego 5 minutos seguidos, arranqué así 10 minutos, luego 15 minutos. Hasta que un día me dijo, salgamos a la calle y corramos 2 kilómetros seguidos. Y así, y empecé como de esa manera, y me fue gustando, pues fuimos como dándole pues como empuje al tema. Resulta que una vez él me dijo, Caro, hay una carrera gratuita en Itagüí, ¿te quieres anotar? Y yo, bueno. Anótate a 5 kilómetros. Y yo, bueno, entonces yo me anoté a la carrera de 5 kilómetros y fue la primera experiencia pues como en una carrera y pues también que eran 5 kilómetros, ¿cierto? Entonces yo dije, yo no, pues venga, miremos a ver qué pasa. Ahora, ¿qué había pasado antes? Que yo sí entrené muchos ejercicios de fortalecimiento pues para evitar lesiones. Y también los domingos que yo no entrenaba con él, yo salía a trotar pues, en la ciclovía, ¿cierto? Entonces, pero no eran los 5 kilómetros, eran 2, 2,5, máximo 3. Entonces, digamos que mi debut de 5 kilómetros fue en esta carrera en Itagüí y lo hice
Incluso me acuerdo muy bien, pues porque para mí fue un logro impresionante y más allá del tema de cuánto te demoraste, porque ahorita el tema del running también está como muy de moda, como que, y no sé si es por el tema de o que están despechados o quieren hacer amigos, La ¿cierto? pareja y un lugar O la para- foto porque Todo vine lo que aquí. sale en los memes y en los Exacto, videos. totalmente no, yo no tenía ni uno ni el otro, nada de eso, sino que sencillamente en mis entrenamientos me gustó la sensación de correr, ¿cierto? Que incluso hice hasta buen tiempo, pues como para hacer mis primeros 5 kilómetros, entonces bueno, hice buen tiempo y me fue súper bien y me sentí muy bien, que fue lo más importante, ¿cierto? Entonces a partir de eso dije, bueno, ya 5 kilómetros, ese año seguí 5 kilómetros y ya fui en medio del entrenamiento, ya no entrenaba solamente 2 días fuerza, sino que ya le sumé a otro y luego le sumé a otro, entonces ya a hoy entreno 4 días de fuerza, ¿cierto? Pero también hago fortalecimiento y corro 3 veces a la semana, 2 en la semana y hago una corrida larga los domingos. Claro. Ah, dale, Valencia. Que mira, muy poderoso lo que estabas mencionando ahorita, que empezaste en 15 minutos, ¿cierto? Luego una hora completa, luego cuando llegó la oportunidad de empezar a correr, fue ahí en tu casa cerquita, de a poquitos, y eso me hace pensar lo importante que es darse la oportunidad de empezar con lo que puedes hacer en ese momento, ¿cierto? Es tu propio proceso. Finalmente es como esa satisfacción de yo esto no lo hacía, mira lo que decías, yo esto no lo hacía hace mucho tiempo porque había priorizado otros temas, ¿cierto? Que llegaron a mi vida. Y luego en este te da la oportunidad de, listo, puedo hacerle, salgamos a correr 1 kilómetro, 2 kilómetros, eso es un regalo y un montón para ti, que no lo habías hecho en otro momento. Y empezaste a creer, y mira que de poquito en poquito va sumando como todo lo que hoy en día haces y has transformado. Y uno te ve y ve esa disciplina y esa cosa y que lo disfruta. Porque finalmente, en medio del proceso, ha aprendido a cómo se siente, a la sensación que te genera. Y ya cambia el concepto más de ser obligación o un deber ser a un tiempo para mí. De acuerdo. Casi que se convierte en un espacio de meditación tuya. Así es. Tú con tú. Así es. Así es. Y por ejemplo, el tema pues, de correr, pues es uno como con la mente, ¿cierto? O sea, primeros kilómetros es uno pensando como, a ver, ¿será que sí voy a poder? Total. O no, me hubiera quedado en la casa hasta para llover, ¿qué es esto? ¿Yo por qué estoy corriendo? O sea, uno se hace muchas preguntas, ¿cierto? Y a medida que van pasando los kilómetros, chicas, o sea, hasta a veces incluso como que uno se apaga, llega un momento como silencio y como que después vuelve, ay no, estoy pensando en esta situación. Entonces, pues es chévere y no solamente me pasa corriendo, sino también haciendo los ejercicios de fuerza, ¿cierto? Entonces algo que me parece súper chévere, pues que también jamás en la vida pues lo había hecho, es que uno se siente súper fuerte y el poder de alguna forma como ver el avance de, vení, sube hace 15 días con este peso y ya lo tengo en este otro más alto o no sé, aumenté las repeticiones o lo que sea, pues eso es muy impresionante. Entonces ya de cara, por ejemplo, a mis hijos, que ambos pues son hombres, no, mamá está muy fuerte, ya está súper fuerte, ya está levantando más de peso que uno, ¿cierto? Entonces, y no solamente eso, la admiración de los hijos, de la familia, del entorno, sino el ejemplo que uno les pueda dar a ellos, no solamente a la hora de muévanse, ¿cierto? Construyan también y digamos que también he estudiado ya después de todo esto en estos últimos años, pues el año pasado, el cómo, por ejemplo, ya una mujer
ya tengo 41 años, de más de 40 años, también va perdiendo, por ejemplo, su masa muscular, ¿cierto? Y cómo eso es lo que de alguna manera, no solamente a las mujeres, sino a todas las personas les ayuda a su longevidad, ¿cierto? A que les prevenga una fractura, a que les prevenga cualquier una lesión o enfermedades, ¿cierto? Cuidando su masa muscular, ¿sí? Entonces eso también se lo transmito pues a las personas que puedo, a mis hijos, de que se movilicen y no solamente que se muevan, sino que también cuiden lo que van a comer. Y ese cuiden lo que van a comer, incluso lo resumo en algo como muy particular y es coman todo lo que venga de la tierra, ¿cierto? No tanto tema procesado. Entonces muchas veces tenemos el ejemplo como mi mamá es una que dice, ay, pero yo me comía eso hace tantos años y a mí no me pasaba nada. Entonces lo que pasa es que las personas ahorita no ven que el nivel de procesamiento que se tiene hoy en los alimentos es muy diferente a como antes se hacían las cosas en el campo, por ejemplo. Entonces es como esa parte. Sí, las rutinas son diferentes también. O sea, también el estilo de vida ha cambiado mucho en el último tiempo. Y también, y qué bueno que mencionas ese tema de hay días que uno no tiene toda la fuerza, ¿cierto? Pero puede variar, buscar la manera, ¿cierto? Y hablando pues de mujeres, claro, nosotras somos diferentes cada 7 días. Total. Dios nos hizo así. Total. En medio de esa perfección, somos esa creación que cambia cada tanto. Entonces, pero por otro lado está en que hay que ser suficiente en todo, rendir en todo, ser súper resistente a la vez en todos los temas. ¿Qué consejo nos darías para tratar de mantener ese equilibrio, entendiendo que esa es nuestra naturaleza y no siempre vamos a estar al 100? Tener conciencia de ello. Yo creo que muchas mujeres no lo tienen, ¿cierto? O solamente lo asocian es cuando van a ser, no sé, los días próximos al periodo, por ejemplo, pero realmente no es solamente en esos días. Incluso nos movemos en 4 fases, ¿cierto? Las mujeres somos muy hormonales, ¿sí? Entonces en una fasecita estamos muy fuertes, en otra fasecita queremos llorar, ¿cierto? En otra fasecita queremos que nos consientan y en la otra estamos súper insoportables, ¿cierto? Y muchas veces también asociamos como toda esa emocionalidad y digamos que la manifestamos en muchas otras cosas, en que queremos comer, por ejemplo, y entonces ya nos pegamos unos atracones impresionantes o estamos de mal genio con todo el mundo. Entonces ahí mi consejo es ser consciente de ello, ¿cierto? O sea, ser consciente y como volver a la realidad. O sea, si es un tema de mal genio, pues no, otras personas no tienen la culpa, ¿cierto? Y si es un tema, por ejemplo, que muchas personas lo manifiestan en la comida, y es tratar como de controlarlo, ¿cierto? Porque después ya viene es un tema de culpa para ambas situaciones, sea para la comida, o sea que te pusiste a pelear con alguien cercano y uno dice, pucha, ¿yo por qué hice eso? Pero al final es como las mismas hormonas exteriorizándose y no, pues no debería ser pues como de esa manera. Entonces yo pienso que es como ese nivel de conciencia que de pronto uno pueda tener. Caro, vos nos hablabas hace un momento de cómo tu vida ha cambiado, ¿cierto? Hace 3 años fue el episodio, arrancaste con la rutina de ejercicio, primero alimentación, luego llegó el ejercicio, luego llegó el descanso, ¿cierto? Y has hablado de amor propio, pero también de cómo eso está empezando a permear a toda tu familia. ¿Cómo haces, aparte de tener conciencia y de ser muy disciplinada, para ser constante, ¿cierto? Digamos que hay mujeres que arrancan procesos, y arrancan esos procesos y se rinde. ¿Tú cuál crees que ha sido esa fortaleza tuya? Eso que hace que Caro todos los días se levante y diga, no, acordate que hoy me doy amor primero a mí, que tengo que estar primero bien. ¿Qué es lo que hace? ¿Cuál es ese motorcito que hace que Caro sea lo que es hoy día? Que es una mujer que, esa lo mencionaba ahorita, es disciplinada, la vemos constante. Es otra, yo recuerdo la Caro que conocí hace unos años atrás y veo la Caro de hoy y digo, es otra energía, es otra mujer
¿Cómo haces? Bueno, primero tener claro un propósito, sí, pues tener claro como el propósito, y para mí el propósito es vivir y vivir para mi familia, ¿cierto? O sea, ellos son lo más importante. Entonces, al final, yo digo, si yo no estoy bien, ¿cierto? Pues, ¿cómo le voy a brindar la compañía, el amor a ellos? ¿Sí? Entonces, para mí, ese es como mi propósito. Muchas personas, por ejemplo, colocan su propósito, no sé, hablando de temas de alimentación y ejercicio, es quiero ver un cambio estético. Entonces, ¿por qué renuncian? Porque creen que a los 8 días, a los 2 meses van a tener un cambio. Y no es así. Y ahí es donde renuncian. Entonces no es como tan fuerte ese propósito, ¿cierto? Y es que te lo creas. También pienso que algo que me hace a mí ser como muy fuerte y muy constante es que literal yo me sentí en la muerte, ¿cierto? Entonces, y sencillamente eso mueve muchas fibras. Entonces yo digo, no, porque no. O sea, no quiero dejar como este mundo sin haber hecho más cosas, sin haber dejado una huella, sin haber visto crecer a mis hijos, o sea, no sé, o sea, eso realmente pienso que es como un propósito como muy poderoso. No un propósito como yo lo diría como a medias que de pronto muchas otras personas se pueden plantear y por eso es que renuncian, ¿cierto? Entonces pienso que eso es lo que realmente a mí me ha movido, o sea, el que mi familia esté ahí conmigo, ¿cierto? O sea, que estemos todos y para adelante. Caro, y finalmente, ¿qué le dirías hoy a esa mujer que se sigue ignorando? A esa mujer que sigue dejando esas señales de lado, así como hace 3 años, la Caro de hace 3 años, a la Caro que hay hoy la Caro que tenemos, que es una mujer integral en todos los sentidos. ¿Qué le dirías a esas mujeres que todavía no han tomado esa decisión? ¿Qué les diría? Que no esperen a que esté la úlcera. Sí, lo que pasa es que es muy difícil porque, o sea, cuando te pasa algo tan trascendental, uno como que toma ya las cartas en el asunto. Es muy difícil que una persona lo entienda sin que le pase algo o sencillamente escuchando la historia de los demás. Vuelvo al tema de la conciencia, ¿cierto? O sea, como, vení, que es que esto puede pasar, ¿sí? Pero somos humanos, entonces hasta que no nos pase, como que no reaccionamos, exactamente. Entonces, pues no, yo qué les diría, pienso que por eso está este espacio, de contarles esta historia, de que reaccione ya reactivamente, no preventivamente, ¿sí? Y que esto pues aplica para que uno reaccione preventivo, o sea, escuchen las historias, escuchen lo que pasa como alrededor y tomen la decisión. Es que muchas veces, y mira la partica que salió ahorita en nuestro ritual inicial, y preciso me salió el tema de la decisión. Si no estamos como decididos a quiero cambiar este tipo de cosas o quiero tal cosa, o sea, no te va a pasar, no pasa nada, o sea, siempre vamos a estar postergando. Entonces, mi mensaje aquí es, prioricémonos, tomemos decisión, ¿cierto? Pongamos siempre lo más valioso. En mi caso, lo más valioso es mi familia. Pienso que seguramente para las demás personas pues también debe ser lo mismo. Entonces estar fuertes para ellos, porque es que si estamos ahí como a medias, no les vamos a prestar pues como la debida atención. No vamos a estar al 100. Y esto que nos dice Caro es importante porque es bueno recordar que el cuerpo no está aquí en este mundo solo para verse bonito, ¿cierto? Sino que está para cuidar a su familia, que lo mencionaba hace un segundo. Está para abrazar, está para correr, está para sostener, pero también está para sanar y para vivir. Bueno, amigos,
hemos llegado al final de este episodio. No sé, Isa, ¿qué le quieres decir a Caro después de esta conversación y este regalo tan bonito que nos está haciendo? Caro, siempre ha sido con mucho amor verte hoy diferente y que hayas vuelto a ti, a tu poder. Que estaba ahí guardadito y llegó un episodio que impulsó para que sucediera. Quizá esa fue como la manera, llegó con ese aprendizaje, ¿cierto? Y ahí es donde ya uno se reevalúa, no, venga, que esto ya está tocando mi propósito, tengo que definitivamente cambiar, ¿cierto? Entonces ojalá encontremos esa inspiración y pues si es una necesidad porque el cuerpo habló y pues yo creo que a muchos nos ha pasado, bueno, tomarlo como un aprendizaje y como un milagro, como dice tu médico, como verlo como, madre, estoy aquí sobre esta faz de la tierra, un milagro viviente. Aparte de que ya despertarnos es un milagro, y si a eso le añadimos que pasan situaciones, pues aún más. Si eso le cantas el cumpleaños a la situación, ¿tú te acuerdas exactamente? Va a ser 3 años en tal mes, se convierte un antes y un después. Entonces me alegra que cantemos ese cumpleaños. Caro, muchas gracias por la generosidad, por acompañarnos en este episodio tan bello, por contar tu historia, por hacerlo público. Y si este episodio, amigos, resonó con ustedes, compártanlo con esa mujer o con esa persona que necesite escucharlo. No olviden que su cuerpo habla y no esperen a que su cuerpo grite para tomar decisiones, para entender esas alertas. Nos vemos entonces en un próximo episodio de La Loma Rosa.